Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Mónica Villanueva y soy directora de comunicación y eventos de la Asociación de Emprendedores de México. Les damos la bienvenida a nuestro webinar Cómo proteger tu empresa de ciberamenazas y les agradecemos acompañarnos el día de hoy. Le agradecemos también a nuestro aliado Aki por hacer este evento posible. En un momento más les daremos la bienvenida a nuestros ponentes para comenzar con el contenido del webinar. Eh, Primero, a continuación, les dejamos un breve video sobre la ASEM y sobre Aki y regreso con ustedes para platicarles un poquito más sobre el trabajo que realizamos. ¿Eres emprendedor? No estás solo. Somos la Asociación de Emprendedores de México, el movimiento que promueve y defiende el emprendimiento. Trabajamos para hacer de México el mejor lugar para emprender. Estamos convencidos de que al mejorar las condiciones en que se emprende en nuestro país, podremos promover mayor desarrollo económico, atrayendo inversión y generando empleos mejor remunerados. ¿Cómo lo hacemos? Mediante políticas públicas promovemos cambios que faciliten emprender e incrementen el impacto de tu trabajo. Te brindamos asesoría legal y fiscal, siempre que lo requieras. Estamos listos para defenderte si tus derechos se vulneran. Creemos en proporcionarte herramientas clave. Facilitamos cursos y conferencias presenciales y en línea. Difundimos información relevante para el desarrollo de tu empresa y te vinculamos con otros actores para fortalecer tu capital social y hacer negocios. Además, accede a descuentos y precios preferenciales que obtenemos para ti en servicios que podrías requerir. Con esto también buscamos fortalecer el ecosistema emprendedor nacional. A cada emprendedor, incubadora, aceleradora, fondo de inversión y otros promotores del emprendimiento. Somos parte de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, la red de emprendedores más grande de la región. Sé parte de este movimiento haciéndote socia o socio, sin costo, en asem.mx, Asociación de Emprendedores de México. Ahora todo lo que necesitas para crecer tu negocio en Internet está en un mismo lugar. Además del registro de dominios que nos caracteriza, Aki es una tienda de servicios digitales. ¿Quieres darle formalidad a tu proyecto? Obtén un email personalizado con tu nombre o el nombre de tu empresa. ¿Necesitas empezar a vender fácilmente en Internet? Con Aki es fácil crear una tienda de calidad profesional, tan única como tú. Si quieres llevar tu sitio al siguiente nivel, puedes crear tu propia página web profesional a partir de plantillas completamente personalizables. En Aki, tú eliges, ya sea sitio web o tienda en línea, lo hacemos por ti o lo hacemos contigo. ¿Ya tienes tu página web? Hospeda todo tu contenido de forma segura con nuestro web hosting con planes a tu medida. Y para brindar confianza y seguridad a los visitantes de tu sitio, instala un certificado SSL. Descubre la nueva experiencia de Aki para llevar tu proyecto o negocio a Internet. Y espera muchas herramientas más muy pronto en aki.mx. ¿Qué esperas? Comienza tu proyecto web hoy.
Una disculpa, creo que el micrófono estaba apagado. Bueno, seguramente algunos se preguntarán qué es la SEM. Y bueno, es un movimiento pro emprendimiento que busca emparejar la cancha entre emprendedores y empresas. Buscamos influir y posicionar el emprendimiento mejorando el entorno local para el emprendedor a través de políticas públicas. Actualmente hemos impulsado 2 leyes: la ley de creación de empresas en un día con costo cero y la ley de reemprendimiento, que facilita el cierre legal de una empresa invirtiendo menos dinero y tiempo en el trámite. Actualmente también estamos impulsando la ley de pago a 30 días que pueden apoyar haciéndose socios. Al registrarse como socios, que no tienen ningún costo, apoyan las causas de la ASEM. Tienen acceso a precios preferenciales de servicios para emprendedores por medio del círculo ASEM, pueden hacer uso de documentos de protección legal y tienen descuentos para servicios y eventos de aliados del ecosistema. Antes de darle la bienvenida a nuestro ponente, para todos aquellos que quieran recibir promociones y novedades de Aki, van a poder hacerlo a través de un formulario que les va a aparecer en el chat en unos minutos más. Y bueno, ahora sí, daremos comienzo a nuestro webinar. Les pido que nos envíen las preguntas que tengan a través del chat y las vamos a responder al final. Bueno, me gustaría presentar al ingeniero Raúl Ramírez Castañeda, gerente de seguridad de NIC México, quien cuenta con más de 19 años de experiencia en procesos de calidad de software. Bienvenido, Raúl. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden confirmar si se escucha? Muy bien. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ti, gracias a la SEM y gracias a Aki por la invitación a hablar el día de hoy de un tema que lamentablemente se encuentra cada vez más de moda, ¿no? Que es el tema de las ciberamenazas. El día de hoy perseguimos un objetivo que es ayudar a los participantes a identificar todo ese tipo de cosas o señales que les haga darse cuenta que están frente a una ciberamenaza y por ende pues puedan tomar las medidas pertinentes para protegerse. Nuestro programa el día de hoy sería básicamente de manera introductoria ver qué es una ciberamenaza. Analizaremos estas que son las, digamos como que 7 ciberamenazas que yo puedo identificar y la forma en que podemos hacerles frente. También haremos un pequeño análisis de por qué las pymes en México son vulnerables. Y a manera de conclusiones, pues daremos algunos puntos de vista. Me gusta iniciar con esta frase porque aunque está muy enfocada al tema financiero, me parece que en el tema de la ciberseguridad aplica mucho, ¿no? Y eso es que el riesgo proviene del no saber qué estamos haciendo. Una frase original de Warren Buffett. Es lamentable cómo algunos usuarios aún no tienen nociones de realmente qué significa que, por ejemplo, un virus esté instalado en nuestro dispositivo. Muchos pueden asociar la presencia de un virus con algo solamente negativo, como el tema de que puede poner lento nuestro dispositivo. Sin embargo, hay muchas cosas detrás de eso, ¿no? Y me parece que ese conocimiento es el que nos va a ayudar a que los usuarios puedan estar más conscientes de lo que significa ese riesgo, ¿no? O qué impacto puede tener realmente en nuestra privacidad y en nuestra seguridad. ¿Qué es en sí una ciberamenaza? Pues ciberamenaza vamos a entenderla como todo aquello que representa un riesgo en el mundo digital, ya sea para las personas, para los negocios, para los gobiernos. Ese riesgo puede traducirse en impactos que pueden ir desde una afectación a la imagen, a la reputación, al patrimonio o incluso a la integridad física de las personas. Y aquí vamos a hablar de cómo la delincuencia usa la tecnología no solamente como medio, sino también como target, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que motiva al delito informático en sí? Pues hay varias motivantes, ¿no? La principal me parece que es la ganancia financiera. Pero también tenemos otras motivantes, como puede ser el espionaje en sus diferentes niveles, ya sea a nivel personal, a nivel negocio o a nivel de gobiernos. Y también
también a nivel de demostración o diversión se puede llevar a cabo este tema de la delincuencia. ¿Por qué el nivel de riesgo actualmente es alto? Esta gráfica es muy conocida en el mundo de la ciberseguridad y lo que trata de demostrar es cómo con el paso de los años los ataques cada vez se van haciendo más sofisticados con el surgimiento de nuevas herramientas, que dicho sea de paso, muchas herramientas son desarrolladas por la industria con buenos propósitos, ¿no? Con propósitos de hacer monitoreos de red, resolver problemas, y lamentablemente pues es usado por la delincuencia con otros fines. Y por el otro, pues está el otro factor, que es que cada vez más se requiere menos conocimiento técnico de los delincuentes para poder llevar a cabo estos ciberataques. Entonces, sí, estamos conjugando estos dos factores para que el nivel de riesgo sea elevado. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver que un chico de prepa o a lo mejor que está iniciando a estudiar alguna carrera informática, con el uso de algunas herramientas pudiera llegar a vulnerar a una organización de manera muy fácil. Entonces, pues me parece que eso ejemplifica el nivel de riesgo que podemos tener en la actualidad. La principal o la primera ciberamenaza que quiero que revisemos es el tema del phishing, que básicamente lo vamos a entender como una técnica en la que por lo general se utilizan técnicas de ingeniería social donde un ciberdelincuente se hace pasar pues por una persona de confianza, por una organización de confianza, con el fin de obtener información que resulte confidencial de la víctima. Y aquí básicamente nos vamos a referir a información que puede ser de uso financiero o tarjetas de crédito y contraseñas de diferentes servicios. Este es uno de los principales vectores de ataque y creo que es una de las principales preocupaciones que debe tener la ciberdefensa. Algunas estadísticas señalan que prácticamente la mayoría de los ciberataques que se dan en magnitud grande en una organización comenzaron con un correo de phishing que logró su cometido. Entonces, por eso es tan importante el combate al phishing en este sentido. Aquí tenemos un caso real de una campaña de phishing. Como pueden ver, pues aquí el usuario recibe un correo electrónico, a su izquierda lo pueden ver, que presumiblemente es originado por Amazon. Sin embargo, hay algunos elementos que podríamos identificar dentro del correo que nos pueden dar señal de que el correo es apócrifo o que no es realmente de quien dice ser. El primer elemento que pudiéramos analizar es el origen del correo. Si ustedes se fijan, la cuenta de correo que viene por ahí no corresponde a un nombre de dominio que sea de Amazon. El otro elemento es que en los correos de phishing, por lo general, te hablan de manera impersonal, es decir, no te identifican a ti por tu nombre o por tu correo electrónico o por algo que sea personal tuyo, ¿no? Sino más bien hacen una referencia así genérica a querido cliente, ¿no? Otro elemento que pudiera identificarse, algunos navegadores tienen la posibilidad de, si tú colocas el mouse sobre una de las ligas, sobre una liga dentro de un correo o algunos clientes de correo, te dan la posibilidad de, en la parte inferior de la herramienta, te dicen realmente a qué URL te va a estar enviando esa liga. En este caso, pues aquí esta es una imagen, no podríamos ejemplificarlo, pero nos daríamos cuenta que realmente esta liga no me va a llevar al sitio que es el sitio verdadero de Amazon, sino más bien me va a llevar a otro sitio que está colgado dentro de otro dominio que no corresponde al dominio de Amazon. Entonces, de esta forma se lleva a cabo el engaño.
el usuario es dirigido con este mensaje de engaño a un sitio que es apócrifo y el usuario, sin darse cuenta, va a introducir las credenciales de su sesión de Amazon y de esta forma le estaría dando esa información a un delincuente. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, pues el sitio falso y el sitio, digamos, real son prácticamente lo mismo en apariencia. Sin embargo, ya cuando lo analizas a profundidad, pues vemos que el dominio no corresponde a Amazon, que está realmente colgado de otro dominio. Entonces, de alguna forma, esos son elementos que nos pueden dar una señal de que estamos frente a un engaño o ante una ciberamenaza, en este caso de phishing. A manera de estudio, aquí me gustaría detenerme un poquito, tomar un minutito para que podamos contestar estas preguntas. La primera se refiere obviamente al nivel de amenaza que pueda existir y la segunda es qué tan vulnerables podemos estar siendo, ¿no? Alguna vez hemos recibido correos de este tipo phishing, y la otra es, conocemos o nosotros mismos hemos sido víctimas de alguna campaña de phishing. Por ahí les debe estar apareciendo la pregunta. Aquí estoy viendo los resultados. Muy bien. Pues prácticamente la mayoría, más de un 60%, ha recibido un correo de este tipo, de phishing, y si hemos sido vulnerables o si hemos sido vulnerados o víctimas de una campaña de phishing, básicamente se está comportando de manera muy similar, 63% por el sí. Bueno, esto nos habla obviamente del nivel de amenaza en el que estamos enfrentando, ¿no? Y pues es preocupante. Esperemos sigan votando y pues bueno, más adelante aquí vamos a ver cómo hacer frente a ese tipo de amenazas. La primera recomendación es que, por ejemplo, en los servicios que tengan la posibilidad de habilitarse la autenticación de doble factor, lo hagamos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Amazon, si ustedes se van a la parte de la cuenta y en la configuración de seguridad avanzada, ustedes van a poder habilitar esta funcionalidad que lo que hace es que para iniciar sesión en su cuenta de Amazon, no solamente tengan que introducir su usuario y contraseña, sino también un elemento que sea una clave o un numerito que nos envíen por ejemplo, en este caso sería nuestro teléfono. Entonces, de esta forma, una autenticación de doble factor a lo que nos ayuda es que para iniciar una sesión no solamente necesitamos de algo que nosotros sabemos como usuarios, como puede ser la contraseña, sino algo que también nosotros tenemos, que en este caso sería la posesión de un número telefónico. Entonces, de esta forma, aun cuando nosotros podamos ser víctimas de una campaña de phishing, por lo general nos robarán la contraseña, pero no podrán hacer uso de nuestra cuenta, ya que pues ellos no tendrán a la mano nuestro número telefónico o nuestro dispositivo que cuenta con ese número telefónico. Otra de las recomendaciones para hacer frente al phishing es el poder utilizar servicios de DNS públicos con protección. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente, como pueden ver aquí, este usuario, cuando nosotros tecleamos en la barra de nuestro navegador una dirección de internet, digamos, por ejemplo, asem.mx, lo que realmente sucede detrás es un proceso que técnicamente se conoce como el proceso de resolución de nombres de dominio, que básicamente, en palabras sencillas, lo que hace es que nuestro navegador le pregunta a un servidor que se llama servidor de nombres de dominio por la dirección IP de
de lo que corresponde al servidor web donde está hospedada realmente esta página. Entonces, ese servidor le regresa la respuesta al navegador del usuario con la dirección IP, y una vez que esa máquina tiene la dirección IP, pues ya puede redirigir al navegador al servidor que corresponde y que hospeda esa página de Internet. Eso por lo general funciona así cuando estamos en nuestra casa. Es decir, en nuestras máquinas que están en la red del hogar, por ejemplo, utilizan por default el servidor DNS que nos proporciona nuestro proveedor de servicios de Internet o nuestro ISP. Pero esa parte puede ser modificada, ya sea a través de nuestro equipo o a través de una configuración global que puede hacerse, si se tiene un poquito más de conocimiento técnico, a través de nuestro módem, el módem que nos proporciona nuestro ISP. ¿Cómo funciona esto? Pues hay DNS, resolvers que se conocen como públicos, y que esos DNS en general ofrecen, además del servicio de resolución de nombres de dominio, ofrecen un servicio de protección. Por ejemplo, estos son proveedores que yo en lo personal puedo recomendar porque yo los he usado. Y lo que hay que hacer ahí es en las configuraciones de red de una laptop, por ejemplo, que si estamos en la red de nuestra casa, pueden cambiar los DNS. En el campo de DNS, en las conexiones de la red, los valores de DNS pueden especificar en lugar de los default o que los identifique en automático, podemos cambiar por estas direcciones que están aquí. Y de esa forma ya no estaríamos haciendo uso del DNS resolver que nos proporciona por default nuestro ISP, sino estaríamos haciendo uso de uno que es público, de un servicio que es público, pero que tiene protección contra ataques de phishing. Entonces, una vez que hacemos esa configuración, cuando nosotros querramos, imaginemos que queremos entrar a un sitio que es malicioso, que es de phishing, estos servicios lo que van a hacer es que nos van a redirigir a un sitio que es un landing page que nos mantendrá a salvo y pues nos eliminará esa amenaza del camino. Este tipo de servicios tienen desventaja, hay que decirlo, porque de alguna forma ahora todo tu tráfico de consultas se lo estarás entregando a estos proveedores. Pero bueno, al ser proveedores de confianza, pues ustedes como usuarios podrían evaluar las ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, de alguna forma son usuarios de confianza y pues yo siempre les recomendaré que pues ahí hagan uso de, lean muy bien los términos y condiciones y los avisos de privacidad de que realmente cada proveedor de este tipo pudiera estar haciendo uso de esa información de tráfico. Como estos dos que tenemos aquí, pues hay muchos otros proveedores que pueden ofrecer ese servicio de DNS resolver público. Otra de las ciberamenazas principales o más relevantes es el tema del malware, que en últimas fechas pues se combina mucho con el tema de phishing. ¿Qué es el malware en sí? Pues malware vamos a entender como cualquier software que al ejecutarse dentro de un equipo infectado o dentro de una red, pues puede realizar alguna tarea maliciosa. Y entonces, por ahí, pues en la red ustedes van a poder encontrar información de todo esto, van a poder escuchar en las noticias todos los términos que ven aquí: virus, adware, spyware, gusanos o caballos de Troya, los bots, los rootkits, ransomware. Todo eso de alguna forma es un derivado de malware. O sea, es un tipo de malware específico con diferentes funciones que por cuestiones de tiempo no nos vamos a detener a analizar aquí, pero pues es importante que reconozcamos que todos estos son tipos específicos de malware. ¿Cómo funciona este tema del malware? ¿O cómo los delincuentes hacen el diseño de un malware?
Pues básicamente el malware consiste en que el delincuente desarrolla un script o un programa que contendrá las instrucciones pues, que él quiere que se ejecuten dentro de la máquina que será víctima una vez que se lleve a cabo la infección. Pues esos comportamientos pueden ir desde abrir un archivo, explorar un archivo, apoderarse incluso del control total de tu escritorio, o incluso pueden ir hasta poderte tener la capacidad de encender tu cámara o tu micrófono y poderte estar espiando o estar espiando tus conversaciones. Hay otros que trabajan de manera más sutil o de manera más pasiva y que pueden ser también el que algunos trabajan como keyloggers, es decir, todo lo que tú estás tecleando se va guardando en un archivo o en un log y ellos pueden estarlo revisando, pues qué es lo que tú estás tecleando. Entonces, pues así es la forma de más o menos cómo se diseña un virus, digamos, un malware. Y hay una técnica que se llama esteganografía, que es la técnica que usan para ocultar esos archivos. Entonces, de la forma en que funciona es que este script o programa, una vez que está diseñado, el delincuente usa esta técnica para ocultar este archivo o este malware en un archivo que en apariencia es un archivo limpio. Y pueden ser cualquier tipo de documentos prácticamente, un PDF o una imagen, un archivo de texto, pueden ser videos o cualquier otro tipo de documento. Entonces, digamos que este tipo de herramientas lo que hacen es incrustar ese archivo dentro de un archivo que en apariencia es limpio y después de eso, lo que ocurre es que pues ahora sí vienen las campañas de distribución de ese malware. Entonces, en apariencia, nosotros podemos estar recibiendo un archivo, un documento, y por detrás realmente hay un virus que puede estar infectando nuestro dispositivo. Les voy a pasar, por cuestiones de tiempo no puedo hacer la demostración aquí, pero les voy a pasar aquí en el chat un video. Ese video lo pueden consultar posteriormente o lo pueden ver posteriormente. Y es del uso de una herramienta que es de esteganografía, que lo que hacen en el video ejemplifican básicamente cómo ocultar un archivo de texto dentro de una imagen. Pero es para fines de demostración. Básicamente es lo mismo que ocurre con lo que hacen los delincuentes, ocultando un programa o un archivo de virus dentro de una imagen o dentro de un video. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo una vez que se tiene ese archivo ya diseñado? Los delincuentes usan cualquiera de los medios que podemos ver aquí, ¿no? Para su distribución, ya sea por correo electrónico, que nos puede llegar un correo como el que vimos al principio, que en el tema de phishing, en este caso iría combinado con una distribución de malware, te lo mandan atachado, o puede ser que te manden una liga en ese correo y al momento en que el usuario pica esa liga, pues se descarga el archivo que va a infectar el dispositivo. Otro vector de distribución también son las redes sociales, que aquí cabe señalar que aunque los proveedores hacen un esfuerzo importante en estar sanitizando todo lo que circula a través de esas redes sociales, pues eso no es infalible, ¿no? Y pues por ahí de repente sí ha habido casos donde a través de las redes se puede hacer esa distribución. Y otro muy común es el tema de los dispositivos físicos o los medios físicos, como lo puede ser un dispositivo USB, ¿no? O sea, es muy común que en ferias de reclutamiento, en ferias en ciclos de conferencias, las empresas regalen este tipo de dispositivos
yo pensaría dos veces el introducir un dispositivo USB en mi máquina, y más si es regalado, aun cuando sea de un proveedor conocido, ¿no? Realmente no sabemos si esa empresa que nos está dando el dispositivo como un obsequio fue realmente quien fabricó ese o sanitizó esos USBs, ¿no? Que a su vez, pues ellos contrataron a un proveedor que no sabemos realmente cuáles puedan ser sus intenciones. Entonces, de alguna forma, si nosotros tenemos pensadas también en alguna campaña de promoción regalar dispositivos USB, yo les diría que reflexionemos un poquito sobre si realmente esa es la mejor forma de promocionar nuestra marca. Creo que deberíamos de estar evitando lo más posible ese tema ahorita en cómo está la situación ahorita. Y aquí nos detenemos nuevamente para ver, para hacer un pequeño estudio aquí. Me gustaría que contestaran estas preguntas. ¿Tienen instalado en sus dispositivos algún antivirus? Y la otra es saber qué tipo de versiones de antivirus tienen instaladas. Pueden ser las versiones gratuitas o las versiones de paga que pueda tener alguno de los proveedores. Entonces les pido por ahí, la encuesta se debe de activar en un momento. No sé si por ahí están recibiendo la encuesta. Ahí vemos que ya se está moviendo. Bueno, gratamente veo que el porcentaje de personas que tienen instalado un antivirus es alto. Es un 77%, 76%. Eso es muy bueno. Aquí cabe señalar que los antivirus, aún en su versión gratuita, son una muy buena protección. Si bien no tienen todas las características que puede ofrecer la herramienta, me parece que de entrada es una buena protección su versión gratuita. Y si queremos tener pues versiones más elaboradas o con más características, pues me parece que sería una buena opción el hacer un pago por esa licencia. Vale la pena realmente. Entonces, pues, ¿cómo hacerle frente al malware? Básicamente, la defensa principal es el uso de un antivirus, ¿sí? Esta es una herramienta que es indispensable tenerla para nuestra defensa. Y la buena noticia es que existen muchos proveedores, existe mucha oferta y todos tienen una versión de entrada, una versión gratuita, que como ya les había dicho, son una buena protección. Por lo menos en el sentido de permitirle al usuario hacer un escaneo periódico de su dispositivo para darse cuenta si ha sido infectado o no con un malware. Y hay otras versiones, perdón, hay otras versiones que son de paga, que te ofrecen tal vez una protección más activa. Como por ejemplo el poder estar navegando en internet y al momento de entrar a una página y no sé si a lo mejor estábamos distraídos y le picamos a una página sin querer y está infectada o es de distribución de malware, lo que hace es que esas protecciones activas detienen el ataque. Pero bueno, eso por lo general, ese tipo de características se obtienen ya en las versiones de paga de los antivirus.
Y otra recomendación, obviamente, es, queda prohibido, obviamente, el uso de piratería. Es decir, aquí hay que bajar solamente aplicaciones de las tiendas oficiales cuando hablamos de dispositivos móviles. Pues ya las conocemos, tenemos como que a los 3 grandes fabricantes de sistemas operativos para móviles, pero también cuando hablamos de dispositivos de otra índole, como por ejemplo puede ser una PC, una PC de escritorio o una laptop, pues de las tiendas oficiales ya sea de Windows o de Apple. ¿Qué es el ransomware? El ransomware es otra de las ciberamenazas que vamos a tratarla un poquito separado, aunque es un tipo de malware específico. Lo trataremos un poquito por separado para entender cómo funciona, porque es uno de los que más se han visto últimamente y ha sido uno de los negocios más lucrativos para la ciberdelincuencia. ¿Cómo funciona realmente? Pues el ransomware realmente es un malware que al instalarse en el equipo hace una labor específica de encriptar los archivos que puedas tener en ese equipo, que puede ser de manera general o carpetas en particular. Entonces, lo que hace ese malware es que cifra esos archivos, los cifra usando una llave o una contraseña que en este caso solamente el delincuente va a conocer. Entonces, al suceder esto, pues esta información queda totalmente inaccesible para el usuario que es dueño de ese equipo. Es decir, al estar cifrado ya no puedes accederlo de manera normal, ese documento. Entonces, ¿por qué se realiza esto? Bueno, pues el objetivo primordial que tiene el delincuente es pedir un rescate para que tú puedas tener acceso a esa llave y poder desencriptar o descifrar esos documentos nuevamente para llevarlos a como estaban originalmente. Esta ventana que ven aquí es de un caso real de un ataque de ransomware que, bueno, aquí es de un equipo que se infectó. Cuando el usuario quiere acceder a uno de sus documentos, pues le brinca esta pantalla donde básicamente le dicen qué sucedió, que ha sido víctima de un ataque de ransomware, que si quiere tener su información de regreso, pues tiene que dar una recompensa y por lo general lo hacen a través de el uso de bitcoins o de monedas o criptográficas. Entonces, cuando el usuario decide pagar esa recompensa, lo que sucede es el proceso inverso. La herramienta lo que hace es que le transfiere o hace el proceso inverso de tener la llave de desencripción o de descifrado, y lo que hace es que lleva en el sentido inverso ese proceso, ¿no? Es decir, ahora pasará de los datos cifrados, de los documentos cifrados, a los documentos originales y de alguna forma ya habrá recuperado de esa forma su información, pero obviamente después de haber pagado un rescate, que por lo general es a través de bitcoins. ¿Cómo hacer frente al ransomware? Aquí el tema de los respaldos, la recomendación de los respaldos, pues no es básicamente que eso detenga el ransomware. Lo que hace es que obviamente al tener un respaldo, pues nos podemos recuperar si fuimos víctimas de un ataque de ransomware o secuestro de datos. Entonces, al tener nosotros nuestros documentos o nuestro disco duro respaldado en algún otro medio, pues ya no nos importará si esos datos fueron cifrados y no los podemos acceder, ya que pues esos datos los tenemos en otro destino y podemos recuperarlo. Ahora, aquí me regreso para explicar o aclarar que el secuestro de datos no significa que realmente los documentos hayan sido transferidos al equipo del delincuente,
sino más bien solo los deja inaccesibles, ¿sí? Entonces, eso es importante aclararlo para que lo tengamos en cuenta. Entonces, pues si un usuario tiene sus respaldos, pues lo que sucederá es que no se verá en la necesidad de pagar ese rescate, simplemente hace un formateo del equipo y esos datos ya los podrá obtener nuevamente de otra locación donde haya tenido esos documentos. Entonces, estos proveedores todos son confiables y pues se los puedo recomendar como para poderlos usar y poder tener un respaldo de su información. La mayoría de ellos tienen herramientas que son herramientas cliente para estar haciendo respaldos periódicos. Si se requiere otro tipo de comportamiento en cómo se hacen los respaldos, pues ahí sí habría que hacerlo un poquito más o tener un poquito de más conocimientos técnicos para elaborar un programita que sea el que esté haciendo la sincronización de esos respaldos a otro dispositivo o a estos proveedores o a la nube de estos proveedores. Otra ciberamenaza importante es el tema de los ataques del hombre en el medio, man in the middle. Aquí básicamente lo voy a explicar con esta gráfica. Lo que consiste básicamente es que en la comunicación que existe entre un usuario y un servidor, digamos ya sea un usuario que quiere llegar a su banco o al servidor de su banco, como sucede es que este delincuente trata de interceptar esta comunicación pues para poderse dar cuenta de lo que está pasando en ese canal de comunicación. Aquí a la izquierda tenemos la ventana de una herramienta que se llama Wireshark, que básicamente es una herramienta de monitoreo que es usada mucho por los administradores de red con el fin de monitorear la red y de resolver problemas, pero en este caso, pues un delincuente hace mal uso de ella. Entonces lo que hace es que se coloca en medio de este segmento o de este canal de comunicación, y lo que sucede es que si la comunicación entre este navegador o este dispositivo y el servidor no está cifrada, es decir, si es una comunicación plana, lo que sucede es que el atacante podrá ver cuáles son los mensajes que están pasando a través de esa comunicación. Por ejemplo, en este caso, si pueden ver ahí, si se alcanza a ver, en la parte de abajo, sombreada en naranja, ustedes pueden ver que este usuario está transfiriendo información que tiene que ver con su usuario y una contraseña. Aquí con la palabra paz, aquí va su contraseña. Entonces imagínense que si este no fuera un canal cifrado, pues esto es un claro ejemplo de cómo el atacante puede darse cuenta de esos mensajes que están pasando a través de ese canal de comunicación. Aquí la pregunta, nos detenemos para habilitar de nuevo una encuesta, poder identificar la necesidad que se pueda tener con relación a esto. ¿Saben ustedes cómo identificar si un sitio es seguro? En el sentido de si tiene una comunicación cifrada y si su emprendimiento tiene un sitio web en línea, si es así, si su sitio cuenta con certificados SSL. Entonces, por ahí se está habilitando la encuesta. Bueno, cerca del 60% dice que sí pueden identificar cuando un sitio es seguro. Está realmente muy parejo ahí con el no. Y la segunda pregunta también se debe estar habilitando ahí. ¿Tu sitio web o tienda en línea cuenta con certificados SSL?
Bueno, ahí está muy parejo. Algunos no tienen un sitio web y los que lo tienen, gratamente veo que la mayoría sí cuenta con un certificado SSL. Pero hay otros que no. Entonces eso habría que considerarlo. Habría que analizar también el tipo de sitio que tenemos. Si básicamente se trata de un sitio informativo, pues tal vez no es tan necesario, pero por lo general, si queremos tener una buena reputación en nuestro emprendimiento, si se trata de un tema digital o un servicio digital, pues me parece que sí debemos tener ese certificado. Entonces, esa es la primera recomendación realmente para protegernos de un ataque de hombre en el medio, que nosotros, si pensamos como usuarios, nos demos cuenta de que realmente estamos interactuando con un servidor o con un sitio que tiene habilitado el uso de certificados SSL, que básicamente lo pueden identificar en el navegador, lo pueden identificar en la barra donde teclean, al lado izquierdo, donde teclean la dirección de su sitio o del sitio al que quieren llegar. Ahí se habilita un candadito, el famoso candadito, que es el que nos indica que la comunicación entre tu navegador y el servidor va cifrada. Entonces, eso no lo hace vulnerable a este tipo de ataques de hombre en el medio. Entonces aquí, una vez que habilitamos, si ustedes se fijan, esta comunicación de uso de certificados, que nuestro servidor web tenga un certificado, pues ya si se pone este atacante en medio a escuchar esa comunicación con una de las herramientas como las que ya les mencioné, pues básicamente todo lo que pasa por ahí será ilegible prácticamente, está cifrado. A comparación como cuando se hace en una comunicación donde no se utiliza certificados SSL entre el navegador y el servidor web que nosotros tengamos. Entonces, como usuarios, pues nosotros podemos identificar ese candadito en el navegador y nos debe dar certeza que la comunicación es cifrada. Y como emprendedores, si nosotros estamos lanzando un servicio digital, pues debemos de tenerlo en cuenta para tener protegidos a nuestros usuarios. Estos son algunos proveedores de confianza que ofrecen certificados SSL. Algunos son gratuitos, como el último. Entonces, pues es una amplia oferta. Entonces, no hay pretexto de que si nosotros vamos a lanzar un servicio digital, que nuestro sitio no tenga certificados SSL, porque pues realmente existen hasta gratuitos. Por ahí aquí tiene alguna oferta también en el tema de certificados SSL. Yo les invitaría a que entren a la página de Aki y puedan buscar ahí la oferta que tiene con relación a este tipo de herramientas. Otro escenario que se puede dar donde requerimos de alguna forma del cifrado puede ser cuando accedemos a una red que es pública. Entonces, realmente cuando accedemos en una red pública, pues debemos de saber que estamos en un alto riesgo. ¿Por qué? Porque hay muchos usuarios conectados ahí que no conocemos y que realmente no sabemos sus intenciones. Entonces, realmente quien está conectado en una red pública prácticamente puede tener acceso a toda esa tráfico o comunicación que ustedes pueden estar teniendo con un servidor, ¿no? Entonces, si por ejemplo se están comunicando con un servicio que no tiene cifrado, pues prácticamente cualquiera de estos usuarios puede estar leyendo esos mensajes que ustedes están comunicando desde su navegador al servidor de su banco, por ejemplo. Entonces, para esto existen servicios recomendados que son, aquí se introduce el término de una red virtual privada, que lo que hacen este tipo de servicios es establecer un canal o un puente de comunicación donde esta comunicación se cifra de esa forma. Ustedes pueden, a través de este proveedor,
conectados en una red pública, se conectan a este servidor de este proveedor, y esta comunicación es cifrada, es decir, ustedes ya generaron un puente entre ustedes y todos estos usuarios. De esta forma, ellos ya no pueden tener acceso de manera plana a esa comunicación. Entonces, lo que ocurre es que cuando se establece esta comunicación, ahora la navegación de Internet se hará primero llegando a este servidor, y entonces sí, este servidor dará comunicación o salida a Internet a ese usuario. Entonces, este tipo de servicios son muy recomendables si, por ejemplo, sobre todo para móviles, si nos vamos a estar moviendo, si estamos viajando mucho, si nos vamos a estar si vamos a estar en un aeropuerto, en una cafetería, no sé, en algún lugar público, y tenemos necesidad, en un hotel, y si tenemos necesidad de eso, de tener comunicación por Internet, pues lo hagamos utilizando una de estas herramientas que yo recomiendo mucho. Son proveedores de confianza. En lo personal, yo confío mucho en el proveedor de Proton VPN. Lo uso de manera personal, y yo se los puedo recomendar. Entonces, simplemente cuando ustedes llegan a una red pública, por ejemplo, puede ser en un aeropuerto, ustedes habilitan esa herramienta, habilitan la comunicación con uno de sus servidores, y en ese momento ustedes ya tendrán una navegación segura en ese sentido. Entonces, esta es una de las técnicas o de las herramientas que también nos ayudan a hacer frente a ese tipo de ataques de intrusión en el medio, o de hombre en el medio. Estos ataques que vienen a continuación, el tema de los ataques de DOS o de denegación de servicio, lo que son es que ya aquí estamos hablando de una vulneración directa a nuestros servicios. Y hablamos básicamente, si nosotros tuviéramos un servicio digital en nuestro emprendimiento, pues básicamente se trata de que el atacante hace el envío de una gran cantidad de información con el propósito de mermar la capacidad de ese servidor. Entonces, de esta forma, un usuario que es legítimo ya no puede acceder a ese servicio. Es decir, ¿cómo funciona esto? Por lo general, el atacante hace uso de muchos dispositivos llamados bots, que a su vez realmente son dispositivos que fueron infectados por un malware específico, o que son los bots, y los controla a través de uno de sus máquinas o un dispositivo llamado controller, y lo que hace es mandar peticiones para que, por ejemplo, en una campaña se pueda vulnerar a un servidor específico, que puede ser el de un banco o el de cualquier organización. Entonces, de esta forma, enviando una gran cantidad de peticiones con estos que son dispositivos ya infectados, se envía una gran cantidad de peticiones, y pues el servicio que está siendo atacado pues se ve mermado en su capacidad para poder atender a los usuarios que son realmente legítimos. Pues por ahí en las noticias van a poder encontrar que este tipo de botnets, hay una muy famosa, una que se llama Mirai, está conformada, por ejemplo, por muchos dispositivos de iOS que fueron infectados con un malware específico y son usados por la delincuencia para lanzar este tipo de ataques. Aquí en el chat les voy a dejar un video de un servicio. Les recomiendo que vean el video primero. No les recomendaría mucho que entren a ese sitio. Realmente es un servicio donde supuestamente se ofrece el servicio con fines de pruebas, pero realmente muchos lo están usando de manera, pues con otras intenciones, con intenciones de lanzar ataques a organizaciones, y realmente tú pagas una suscripción a ese servicio. Ahí podrán ver la demostración de la herramienta. Entonces tú pagas una cuota por hacer uso de una botnet, como por ejemplo puede ser esta, y tú lanzas un ataque al servidor de cualquier empresa que tú quieras hacerlo.
Entonces, pues ahí realmente lo que trato de que ustedes se den cuenta es que lo fácil que puede ser acceder a un servicio de este tipo para vulnerar a través de un ataque de denegación de servicio a una empresa, ¿no? Al servidor de una empresa. Para hacer frente a este tipo de ataques, pues yo les recomendaría que si vamos a hacer el lanzamiento de un servicio digital, usemos los proveedores que ya son, digamos, reconocidos, los grandes proveedores. Por lo general ellos ya incluyen, si vamos a hospedar nuestra página en estos servicios, por lo general ellos ya incluyen un servicio de protección de ataques de DOS. Si nuestro emprendimiento lo requiere, y requiere que el servicio esté montado en servidores propios o en infraestructura propia, en un data center propio, pues ahí lo que les recomiendo es que hay otros dos proveedores. Estos dos proveedores que están abajo ofrecen el servicio de protección de ataques contra ataques de denegación de servicio, estando ya ustedes o su servicio estando instalado en servidores propios. Entonces, cualquiera de estos es recomendable. Por último, hablaremos del tema de las vulneraciones dirigidas ya específicamente para aprovechar alguna vulnerabilidad tecnológica. Esto básicamente pues se refiere a que el ataque se refiere a estar buscando, el atacante ya hace una investigación más seria o ya va dirigida específicamente a tu sitio, donde trata de explotar diferentes vulnerabilidades, sobre todo el tema de los sistemas que tienen una autenticación o manejo de sesiones débiles. Y para hacer frente a eso, pues aquí sí realmente yo les recomendaría contratación de profesionales que hagan el tema de las pruebas de seguridad que pueda tener el servicio que ustedes puedan o que quieran estar lanzando. ¿Cómo identificar a un buen proveedor? Pues básicamente yo les recomendaría que sean proveedores que basen su track de pruebas o su plan de pruebas en alguna de estas recomendaciones o en esta guía conocida como el Top 10 de OWASP. Este es un proyecto de código abierto donde la comunidad de seguridad participa en el diseño de esas pruebas y pues son como que tienen como que las pruebas más relevantes que se le pueden hacer a un sitio para asegurar que es un sitio seguro. Entonces, yo les recomendaría la contratación de proveedores, que por lo general esos proveedores, aparte del tema de seguridad, también te ofrecen pruebas de otra índole, ¿no? Entonces, por ahí yo les recomendaría más la contratación de servicios profesionales de proveedores que hagan pruebas a esos sitios. La otra recomendación es obviamente si vamos a lanzar una tienda en línea y lo queremos hacer ya como con las herramientas que existen en el mercado, pues se fijen básicamente en que sean plataformas que cumplen con el estándar o con la normatividad de PCI DSS. Esta normatividad básicamente fue creada por el sistema bancario para asegurar que todos los comercios o todas las tiendas en línea que hacen uso de tarjetas de crédito pues cumplan con requerimientos mínimos de seguridad para que la transacción sea segura. Ahí yo les recomendaría que vean la oferta que tiene Aquí en alianza con Wix. Sería una buena opción para montar una tienda en línea de manera segura. Aquí ya nos queda poco tiempo. Aquí básicamente me gustaría abrir un paréntesis para platicar un poquito sobre el tema de a qué se refiere básicamente cuando un sitio web tiene deficiencias o una falta de protección en los módulos de autenticación. Por lo general, un atacante lo que puede hacer es que puede estar enviando de manera repetitiva. Si sabe tu usuario, por ejemplo, puede estar enviando de manera repetitiva, intentando diferentes contraseñas hasta tratar de averiguar cuál es la contraseña de un usuario en particular. Muchos sitios son vulnerables a esto porque no tienen ninguna protección
que ayude a que se impida que el atacante pueda estar repitiendo o intentando una y otra vez diferentes contraseñas hasta dar con la que es la contraseña del usuario. Eso se hace de manera automática con un script. Entonces este script va probando todas las combinaciones de contraseñas que pueda haber o de passwords que pueda haber, y de esa forma un atacante puede darse cuenta o descubrir una contraseña. Para eso se recomienda el uso de captchas, es decir, si nosotros vamos a hacer un lanzamiento de un sitio que es funcional y que hace un manejo de sesiones, es recomendable el uso de captchas. El captcha realmente para lo que nos sirve es que tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta que quien está interactuando con la página es un script y no es un humano, y en ese sentido hace un bloqueo de cada uno de los intentos de petición que se tiene por parte del delincuente. Entonces es muy común verlo por ahí cuando la herramienta identifica que realmente tú eres es un script el que está interactuando, pues se habilitan mecanismos de protección. Entonces ustedes por lo general van a ver ahí, o ya se habrán dado cuenta en algunos sitios, aparecen otras preguntas después de este captcha que nos aparece, como por ejemplo poder identificar en una tabla de imágenes cuáles son determinado objeto en particular, ¿no? Entonces este tipo de mecanismos están incrustados ahí en las páginas como un mecanismo de protección para que los atacantes no puedan hacer estos ataques de fuerza bruta para tratar de descubrir las contraseñas de diferentes usuarios. Ahora, ¿por qué es importante la definición de los passwords, o una buena definición en los passwords? Y aquí me gustaría abrir un paréntesis para hablarles un poquito de lo que es este concepto del algoritmo hash. El algoritmo hash, como funciona, es que podemos tener un texto, por ejemplo, este texto script, y este algoritmo lo que hace es que, o esta función lo que hace es que de este texto, que puede ser un texto, una palabra, cualquier palabra, o incluso pueden ser archivos, si lo pasamos por esta función, se genera una huella o un valor hash, que se llama huella porque es un valor único. Es decir, esta palabra script me va a generar una huella o un valor, pero si yo le agrego aquí un punto al final, esa huella va a cambiar. Es como como la firma, como la huella. Entonces, la característica principal de este algoritmo es que existe un proceso de ida, pero no de regreso, por eso su nombre de one way hash. Lo que sucede es que una vez que se tiene la huella o este valor, no hay un proceso para regresar al valor que originó esa huella. Esto es diferente a, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un cifrado o una encriptación de un valor. Entonces, aquí lo que sucede es que esta técnica es muy recomendada, o es una de las buenas prácticas de cómo los sistemas guardan contraseñas en un sistema de autenticación. De esa forma, incluso los administradores de la base de datos de un sistema no pudieran darse cuenta de cuál realmente es el password de un usuario, por ejemplo, porque no existe un proceso inverso en el que ellos puedan poner una llave, como en el tema de la encriptación, y puedan llegar en un sentido inverso al valor que originó ese valor. Entonces, esta es la forma en la que en los sistemas o en los sistemas seguros se almacenan los passwords. Pues imagínense que la tabla de usuarios y de passwords tiene esta apariencia, ¿no? Aquí tienen al usuario y aquí tienen el valor de hash de ese usuario o de esa sesión. Entonces, lo que sucede, ¿cómo funciona esto? Cuando el usuario llega y coloca sus datos en las cajas de autenticación o de login, lo que sucede es que el sistema calcula el hash que el usuario tecleó o proporcionó al sistema, calcula esa huella, y lo que hace es que compara esa huella que generó con la huella que tiene almacenada en su base de datos.
Entonces, si la huella coincide, en ese momento le da acceso a la información de su sesión. De lo contrario, no le da acceso. Entonces, esta es la técnica más usada o más recomendada para que incluso los administradores de la base de datos no puedan conocer el password de un usuario en particular. Ahora, ¿qué sucede cuando una base de datos imaginemos que la base de datos de un proveedor de una red social es robada? Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo primero que hacen los atacantes es tratar de averiguar los passwords de todos esos usuarios que robaron de la base de datos. Entonces, para eso existe el concepto en el hacking de lo que es una tabla arcoíris. Una tabla arcoíris lo que tiene es el hash o el valor hash de muchos passwords o de muchas palabras ya precalculado. Es decir, estas tablas son enormes, son volúmenes de información muy grandes, y estas tablas por lo general tienen la lista de todos los passwords que son, por ejemplo, los passwords más usados por un usuario, ¿no? Basado en estadísticas de robos de datos anteriores. Entonces lo que hacen es que precalculan de manera, en un paso previo, tienen el precálculo de todos esos valores hash. Por ejemplo, este es el valor hash de esta palabra, ¿no? O de estos dígitos, que sería una contraseña, o de la palabra password, este es su valor hash, de la palabra fútbol, este es su valor hash. Entonces así tienen todos los valores de palabras conocidas. Por ejemplo, pueden imaginarse que estas tablas contienen todas las palabras del abecedario, perdón, del diccionario, o todas las combinaciones de las letras del abecedario, incluidas también algunos dígitos o caracteres especiales. Entonces, lo que hace es que en este proceso, el atacante lo que hace es tratar de averiguar con todos estos valores, irlos comparando, si corresponde a alguno de los que ya tiene precalculados. Entonces, por ejemplo, si ustedes aquí en este ejemplo se pueden ver, este valor, en particular el del renglón 4, es igual al del renglón 2 de esta base de datos que se robaron, que robaron los delincuentes. Entonces, en este momento, si coincide, entonces en este momento, a través de esta comparativa, el usuario puede saber, o el delincuente puede saber que el password del usuario 2 realmente es este, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la que a través de tablas arcoíris, que son tablas precalculadas de valores hash, puede hacer esa comparativa y puede ir averiguando las contraseñas de algunos usuarios. Entonces, de ahí la importancia de hacer una buena definición en nuestras contraseñas. Y hablo de la combinación de dígitos, de letras, de mayúsculas, minúsculas o de incluso caracteres especiales. Esta tabla que tenemos aquí a la izquierda es un estimado que hace una consultora, que realmente cuánto le llevaría a un atacante después de un robo de datos a través de esta técnica que les estoy explicando, averiguar o a través de una técnica de fuerza bruta, cuánto le llevaría averiguar una contraseña una vez que tiene esos datos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se pueden fijar, es muy común que nosotros definamos, o muchos usuarios definen su nombre y su fecha de nacimiento. Es muy común ese tipo de prácticas. Entonces, si ustedes se fijan, basados en esta tabla, podemos clasificar, son 8 caracteres, podemos clasificar, se trata de dígitos y letras. Básicamente le llevaría a un atacante por fuerza bruta averiguar que la contraseña de un usuario en particular, si fuese de este el caso, le llevaría 1 hora a través de esta técnica que les he mostrado anteriormente. En comparación con lo que le llevaría usando una contraseña de este tipo, pues básicamente ya se viene en el rango de, estos son básicamente, creo son como 14 caracteres, si ustedes se fijan, son caracteres alfanuméricos y caracteres especiales. Entonces entraría clasificado dentro de esta columna.
Entonces, aquí le llevaría, pues prácticamente le llevaría 2 millones de años hacer ese descubrimiento de este tipo de contraseña, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que tengamos una buena definición de contraseñas. Ya sé que el tema aquí es aprender una contraseña de este tipo, ¿no? Entonces, para eso existen herramientas como lo son los gestores de contraseñas, que yo les recomendaría. Un gestor de contraseñas lo que hace es que a través de una contraseña única, ustedes pueden tener una bóveda de todas las contraseñas que manejan en sus servicios, y para cada una de ellas pueden tener una contraseña diferente y de este tipo de características, ¿no? Entonces, ese tipo de herramienta les ayuda a estar administrando cuáles son sus contraseñas en cada una de sus redes sociales, por ejemplo. Una vez dicho eso y viendo el nivel de amenaza con lo que existe ahí, pues la situación de riesgo en las pymes en México en particular es elevado, porque combinado a ese nivel de riesgo, la ciberseguridad no es tomada en cuenta con seriedad por este tipo de empresarios. Otro tema que abona a esa vulnerabilidad es que pues hace falta o existe una falta de lineamientos en los temas de manejo de usuarios y contraseñas, como lo pudimos ver anteriormente. Y otra es que lamentablemente aún existen empresas en las que el uso del antivirus no existe, o no existe un esquema de respaldos, o se combina el uso de dispositivos de uso personal con el uso empresarial. Entonces, esto también es muy importante, hacer una separación de los dispositivos que usamos de manera personal con los que usamos para nuestro negocio. Como personas tenemos hábitos que nos pueden poner más en riesgo, y por ende, si usamos el mismo dispositivo, pues estaríamos poniendo en riesgo la información de nuestro negocio o incluso de nuestros clientes. Y me parece que uno de los más importantes es la falta de entrenamiento y concientización de las personas. Entonces, muchas empresas pues invierten en infraestructura, en herramientas, pero dejan de lado el transferir este tipo de conocimientos de cómo se llevan a cabo los ciberataques, y pues ahí quedan vulnerables los usuarios, ¿no? Entonces, no importa cuánto se invierta en infraestructura, si en la educación o entrenamiento de la gente nos está poniendo énfasis. Pues ya por último, para cerrar, pues básicamente viendo este nivel de riesgo y este nivel de vulnerabilidad, pues aquí lo importante es que cuando nosotros queramos hacer un emprendimiento, dentro de nuestro plan de negocios, pues contemplemos también las estrategias que tienen que ver con un plan de cómo manejar la seguridad de la información en nuestra organización, y este plan debe ir así como tenemos un presupuesto o un plan financiero, ¿no? O sea, yo se los recomendaría que tomemos en cuenta toda esta información para tener como que claras las estrategias de qué haríamos en caso de que nosotros suframos un robo de datos o un ciberataque. Entonces, debe destinarse un presupuesto para ello, y obviamente pues estar conscientes de qué implica un ciberataque, ¿no? Puede ser desde llevarnos de pérdidas económicas significativas, que pueden ser leves o pueden ser irremediables, ¿no? Irreparables, que puedan terminar incluso con el negocio. Aquí les dejo los datos de contacto de AKI, en donde ustedes podrán, si tienen alguna duda sobre alguno de los servicios que ofrece, pues pueden hacer uso de estos datos de contacto. Y también, por último, les dejo disponible la información donde pudieran contactarme si tienen alguna duda o me quieren hacer algún comentario o cualquier cosa para lo que se haya expuesto aquí en el webinar, que haya quedado algo en lo que quieran profundizar, pues yo con gusto los puedo atender en esos medios.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Raúl, por tu tiempo y por el contenido tan útil que nos compartiste. Ahora vamos a pasar a una pequeña sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo, por favor apóyenos en escribirlo en el chat. También a todos aquellos que quieran recibir promociones y novedades de Aki, pueden registrarse en el formulario que les va a aparecer en el chat también. Y pues mientras contestamos las preguntas, también les van a aparecer dos encuestas sobre qué les pareció el webinar y les pedimos su apoyo contestándolas para ayudarnos a mejorar. Y bueno, vamos a leer algunas de las preguntas que tenemos aquí. Ok, nos preguntan. Rubicele nos pregunta, ¿cuál es la recomendación con respecto al servicio remoto de un dispositivo? Servicio remoto. Sí, no sé si puedas explicar un poquito más tu pregunta, Rubicelia. Jordi Sandoval también nos pregunta, ¿qué es un SSL? Bueno, básicamente un certificado de SSL es un elemento criptográfico que se instala en un servidor web, que lo que permite es que se establezca una comunicación cifrada entre ese servidor y cada uno de los clientes o browsers que se van conectando a ese servidor. Entonces, una vez que se cifra esa comunicación, pues ya estás protegido para para los ataques de intrusión en el medio, ¿verdad? Como lo explicábamos. Pero básicamente lo que hace es cifrar la comunicación para que sea ilegible para algún atacante. Es importante mencionar que el certificado SSL lo que hace es proteger la comunicación entre el canal. De ninguna forma es una garantía de que el sitio no esté haciendo una actividad maliciosa. Porque, por ejemplo, creo que de cerca, algunos estudios dicen que cerca de el 60 o más por ciento de los sitios de phishing ya cuentan con un certificado SSL. Entonces no nos vayamos con la finta de que porque tiene un certificado SSL o el habilitado en la parte izquierda del navegador, ya se trata de un sitio que tenga una actividad buena, ¿no? Entonces, no es garantía de que sea un sitio no malicioso. O sea, el certificado solamente encripta la comunicación entre el navegador y el servidor. Muy bien. Abiel Hernández también nos pregunta, si ofrezco internet libre en mi oficina para los clientes, ¿esto pone en riesgo la seguridad de mi red principal? Pues si tú tienes el control, si tú eres el administrador de la red y tú tienes el control de esa red, tú puedes garantizar que no hay una actividad realmente maliciosa, ¿no? Si están habilitados, simplemente con que no sea una red abierta, me parece que está garantizado, ¿no? Sin embargo, tú no puedes garantizar lo que está haciendo otro usuario dentro de la red. Es decir, aunque tú no lo hagas como dueño de esa red o como administrador de esa red, tú no puedes garantizar que un cliente pueda estar teniendo una actividad maliciosa y que pueda afectar a otros clientes, ¿no? Entonces, realmente, pues ahí eso se convierte en una red pública para tus clientes, ¿no? Aunque tú no tengas una actividad maliciosa, pues uno de tus clientes sí puede estarla teniendo dentro de esa red. Ok. Gerardo nos pregunta también, ¿los malwares se ejecutan solo al abrir los documentos o se pueden ejecutar con solo descargarlos? Hay algún tipo de malware que tiene capacidad de autoejecución, sobre todo cuando algunos que van incluidos dentro de los USBs o de los dispositivos USBs, muchos tienen capacidad de autoejecución. Sin embargo, eso no es tan común, ¿no? Entonces sí hay algunos que tienen capacidad de autoejecución. En cuanto incrustas el USB, se ejecuta un programa y ya puedes estar infectado. Pero otros no, otros sí requieren de la intervención del doble clic o de la ejecución del usuario. O sea, existen de los dos tipos. Ok, Sofía Vargas nos pregunta que en dónde se puede obtener un SSL.
Bueno, como ya te decía, existen algunos proveedores para ello. Te los listaba por ahí, de algunos que son recomendables. Déjame regresar, no sé cómo puedo regresar más rápido a esa diapositiva. En esta parte, yo te recomiendo alguno de esos proveedores, de los que ves en la pantalla, o como te comentaba, aquí tiene una oferta actualmente donde ofrecen certificados SL. Ok. Alejandro pregunta, ¿cómo protejo página a vulnerabilidad inyección SQL? Sí, ahí nos iríamos básicamente a lo que te comentaba sobre eso dependerá mucho de la tecnología que estés usando, ¿no? Pero obviamente, pues ahí se tiene que hacer un diseño seguro, o sea, ahí se tiene que trabajar en la arquitectura que tendrá la aplicación. Ese es un tema que dependerá del lenguaje que estén usando para desarrollar el sitio. Y aquí era donde yo te recomendaba que hiciéramos uso de servicios profesionales que hagan pruebas al sitio para que puedan evaluar si el sitio es vulnerable a ese tipo de ataques de inyección. Entonces, dentro de esta guía de OWASP que yo les mencionaba, están las formas en que se puede probar que un sitio no es vulnerable a ese tipo de ataques. Muy bien. Y por último, nos dice José Alfredo, ¿qué antivirus recomiendas? Actualmente usa Avast en su versión gratuita. Realmente todos los antivirus que te mencionaba son buenos en su versión gratuita. Ahí hay que entender que no te ofrecen una protección completa, pero sí detienen un alto porcentaje de infecciones. Yo en lo personal soy usuario de Kaspersky, ¿no? Yo sí tengo el servicio de paga de Kaspersky y que realmente pues está a un precio muy accesible. Lo tengo para mis dispositivos móviles. Debes andar pagando por ahí cerca de unos 150 pesos al año, ¿no? Entonces está muy bien por el nivel de protección que te ofrece. Entonces, repito, las versiones gratuitas ofrecen un buen nivel de protección, pero sí es recomendable tener como que todas las características, ¿no? de protección activa. Las versiones de entrada lo que hacen es que te ofrecen funcionalidad para que tú a demanda puedas escanear el contenido de tu dispositivo y te puedan eliminar un cierto malware, pero no tienen una protección activa cuando estás navegando, es decir, que el ataque se detenga cuando tú le picas a una liga, por ejemplo, a eso me refiero con protección activa. Pero realmente son muy accesibles los planes de cobro anual de cada uno de los antivirus. Y hablo sobre todo para dispositivos móviles. Perfecto. Pues bueno, llegamos ahora sí al final de nuestro webinar. Cómo proteger tu empresa de las ciberamenazas. En un par de horas van a recibir un enlace con la grabación de este webinar para que lo puedan revisar en cualquier momento. Y por último, me gustaría agradecer a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy y gracias nuevamente a nuestro aliado Aki por apoyarnos en la realización de este evento y al ingeniero Raúl Ramírez por impartir el contenido de este webinar. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias a ustedes. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.